uno de esos convenios de manera voluntaria, ese convenio, esa norma se convierte, tiene rango constitucional y se convierte en ley en el país. Un caso conocido en los últimos años en Perú es la ratificación que el gobierno de Perú hizo. Ojo, la ratificación es un proceso complicado, por lo del Ejecutivo y lo tiene que aprobar el Congreso de la República. Fue el convenio 169 sobre consulta a los pueblos indígenas, las poblaciones indígenas, que fue ratificado en el año 94. Entonces, y al año siguiente, un país que a la sociedad joven tiene que cumplirlo, tiene que demostrar que está cumpliendo. Entonces, esos son los convenios que implican una relación vinculante con los países que voluntariamente lo ratifican. Entonces, dicho eso como preámbulo, tengo otro preámbulo, me van a perdonar, que no podía, que es el momento, digamos, hoy día, como sabrán, se cumplen 100 años, el primer centenario del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y está habiendo a nivel mundial, también en el Perú, varios ministerios, agencias, movimientos, ONGs, etcétera, celebraciones recordando las dificultades que tiene la población, la mitad de la población mundial. Y entonces es un momento para reflexionar y para reafirmar la lucha contra la discriminación por sexo, que todavía, como veremos algunos datos, que predominan en los países, y que es un tema muy pendiente. Pero también el otro tema del momento, que si uno lo ve en las discusiones, en revistas, periódicos, en la prensa, es que aún estamos en un contexto de recuperación de la crisis internacional del 2010. Y entonces algunas personas dirían que estamos en un contexto post-crisis. Ojalá, y lamentablemente hay algo, solo hay algo de eso, pero no todo es así. Sigue habiendo un alto desempleo en el propio Estados Unidos, y sería en Europa, en varios países europeos, pero también, por ejemplo, en los ahora tan mencionados países del norte de África. Las tasas de desempleo abiertas en esos países son altísimas. En Argelia, Túnez, Egipto. Entonces, también hay una gran debilidad todavía en los sectores inmobiliarios y financieros. Que la crisis inmobiliaria, la vivienda, no se ha resuelto en Estados Unidos y en España, sobre todo en esos países. En España hay un artículo reciente del Economist diciendo que los precios de las viviendas todavía están sobrevalorados en más del 40%. O sea, el precio de las viviendas en los departamentos en España está sobrevalorado. O sea, los precios tendrían que bajar para resolver el sobrestock de viviendas sin vender que existe en España, pero también en Estados Unidos. Podrían bajar un poco más, pero no del todo. También hay un cálculo. Ustedes ven en Perú cómo andan la sobrevaloración de los departamentos, ¿no? Que también hay un boom, ¿no? Una burbuja de precios. Pero otra parte, algunos países europeos, pero también Estados Unidos, conocido el caso de Grecia, Portugal, España y Irlanda, que tienen elevada carga de deuda soberana, se han emitido bonos de los gobiernos para financiar sus déficits, precisamente que eran respuesta al impacto de la crisis, y ahora tienen el problema de cómo financian el pago del servicio de esa deuda, que encima alguna parte, en el caso de España, Grecia, Portugal, con Alemania y Francia, ¿no? Que son los principales acreedores, pero están poniendo condiciones para que esos países reduzcan su déficit y hagan ajustes en contra de beneficios o derechos de los trabajadores, sobre todo del sector público, pero también del privado. Finalmente, presento uno de los desencadenantes de la crisis política en el norte del África ha sido la elevación de los precios de los alimentos y del petróleo. El primero es de los alimentos, segundo el petróleo, porque realmente, como la FAO señaló ya en enero, a finales del año pasado y en lo que va del año se han disparado los precios, sobre todo del trigo, y entonces eso significa que el costo de vida sube fuertemente en países que ya estaban siendo golpeados por la crisis. Eso lleva a las protestas, porque frente al alto desempleo, si encima sube el costo de vida, porque suben los alimentos, que es el principal gasto de las familias de bajos ingresos, cunde desesperación en algunos sectores, ¿no? Entonces quieren mejoras o reformas que impliquen mejoras de los niveles de vida.
Y por último está la situación del empleo del país y cuáles son las perspectivas, ¿no? Y eso, el del empleo, vamos a ver cómo se puede caracterizar, no solamente por la tasa de empleo, sino también por otros indicadores, como las remuneraciones, la informalidad laboral, etc. Entonces, sobre los 100 años de la conmemoración del primer Día Internacional de la Mujer, la OIT ha hecho su declaración, como han hecho muchas otras agencias, el Fondo de Población, UNICEF, etc. Entonces, las mujeres se constatan, vamos a ver unos datos, siguen teniendo desventajas en acceder al empleo de calidad, tienen alta precariedad. La precariedad significa inestabilidad, un empleo precario es un empleo inestable, inseguro. Las mujeres predominan en el empleo informal, sobre todo preparación de comidas y bebidas en la calle. Viven en segregación ocupacional, hay empleos donde las mujeres no entran, hay empleos en los cuales a las mujeres se les concentra, digamos, enfermeras, trabajadoras del hogar, secretarias, maestras, pero no van a la construcción, no van a la industria, no son conductoras, no trabajan en muchos sectores de mayor calificación y mejores posibilidades de progreso. Y entonces hay avances, pero no queda mucho por avanzar para lograr la igualdad de género, que es un ideal. Y entonces en América Latina, solamente les doy un dato, porque estos son muchos, la tasa de participación laboral de las mujeres en el año 2010 es 50%, y la de los hombres 71%. Tiene una brecha de más de 20 puntos, ¿no?, porcentuales de brecha entre la tasa de participación de hombres y mujeres. O sea, las mujeres se quedan en la casa, no participan en el mercado de trabajo, no salen trabajando y obtener ingresos, lo cual las convierte en, muchas veces, en dependientes de los esposos y por lo tanto con más dificultades para intervenir, participar en la vida social o política de los países. Igualmente, el desempleo de mujeres, ¿no?, en el 2010 fue de más del 9%, entre los hombres, en promedio de América Latina, 6.5%. O sea, no es el doble, pero está cerca, ¿no? Es un 40% más la tasa de desempleo de mujeres respecto a los varones. También menos tasa de actividad, mayor desempleo. Indicador que se mide, indicador en que las mujeres están en condiciones de inferioridad. Igual, en el sector informal, el 51% hombres, casi 58% mujeres que acceden a la informalidad, ¿no?, porque no encuentran trabajo asalariado o porque no las segregan y no les dan oportunidades de trabajo en muchos sectores. Claro, por el Instituto de Ciencias Políticas de Organización por la Paz. En realidad, la idea nuestra, que es una idea oral y que va a continuar ejerciéndose tanto en Lima como a través de nuestros consejos regionales que existen en todo el Perú, es procurar difundir las ideas, la información sobre los problemas centrales del Perú y los planteamientos de soluciones a los mismos. Estamos, a partir de esta campaña y también de las anteriores de carácter electoral, realmente preocupados por la falta de cultura política y de cultura cívica que hay en el Perú. Las campañas electorales se han convertido realmente en unos sainete de lo que debería ser. Aquí no hay un gran intercambio de programas, de ideas, de soluciones, y por otro lado, y eso es también evidente, se ofrecen muchísimas cosas, pero no se explica cómo se van a poder realizar. Yo he escuchado a todos los candidatos presidenciales en este debate del comercio hace unos días, creo que todos los hemos estado viendo en el curso de la campaña, y realmente efectivamente es muy fácil decir que van a generarse 2,5 millones de puestos de museo, que van a contratarse 35.000 policías más. ¿Y cómo? Yo me pregunto, ¿cómo se van a generar los 2,5 millones de puestos de empleo? ¿Y de dónde van a aparecer de la noche a la mañana 35.000 policías? ¿Y cómo van a resolverse, por ejemplo, problemas serios como la corrupción y el narcotráfico, respecto a los cuales no escucha absolutamente nada? Entonces, yo creo que es muy importante, y naturalmente vamos a procurar que estos cursos que van a seguirse editando vayan mejorando, y por supuesto estamos abiertos a la crítica. Para eso es el blog del consejo, para que ustedes nos hagan llegar sus opiniones, porque creemos que es necesario que los ciudadanos y las ciudadanas del Perú estén debidamente informados de lo que pasa en nuestro país, de los planteamientos que pueden generarse con carácter técnico
no necesariamente sesgados políticamente, naturalmente de cómo se pueden resolver los graves problemas con los cuales nosotros atravesamos. Hace algunos años, en el 2004, yo propuse un evento titulado La crisis social y el presupuesto de la República, porque descubrimos, por información que me fueron filtrando varios ministros de Estado en esa época, que había tremendos déficits presupuestales en las áreas sociales fundamentales del Estado peruano. Yo hoy día veo también con preocupación como un candidato que fue ministro de este gobierno de Toledo y que era ministro de Economía, que amarraba la plata, sale ahora a decir que ahora sí hay plata para realizar programas, por ejemplo, de educación que no se pudieron ejecutar porque él no quiso aplicar los fondos respectivos. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que procurar que la política en el Perú se enaltezca, que como dice el politólogo José Duvalier, existan políticos que no vivan de la política, sino que vivan para la política, entendiéndola como una actividad al servicio del país, de las grandes causas nacionales, de los altos intereses de la patria. Eso es lo que queremos impulsar nosotros a través del Instituto de Ciencias Políticas, que ciudadanas y ciudadanos como ustedes tomen el gorro cívico y digan, bueno, conjuntamente con nuestras actividades privadas, conjuntamente con nuestro desarrollo personal y de nuestras familias, tenemos que aportarle al Perú, aunque sea un granito de arena, pero hacerlo conociendo lo que pasa en nuestro país y procurando, por supuesto, que los graves problemas que todavía tenemos y que se han venido acentuando por la desigualdad que hay entre los que ganan mucho y los que cada día ganan menos, se pueden ir disminuyendo hasta encontrar lo que todos aspiramos, que es la paz y la justicia social. Yo les agradezco la concurrencia en nombre del Comité Directivo de la institución, de los organizadores, también de los coordinadores, por supuesto, en estas puertas abiertas para seguir los diálogos, los debates, y naturalmente a través de nuestra página web, de nuestro blog, seguiremos haciendo. Ahora también los invito a que nos apoyen, porque para las elecciones del 10 de abril, como lo hacemos nosotros desde 1995, el Consejo por la Paz va a actuar como observador electoral y necesitamos el apoyo de todas las ciudadanas y los ciudadanos que nos quieran dar la mano en ese sentido. Los que quieran colaborar con nosotros, por favor, inscríbanse, los convocaremos oportunamente para explicarles en qué consiste la observación electoral, que al final de cuentas no es otra cosa que vigilar que el proceso sea limpio y puro, que no haya fraudes y naturalmente que especialmente en las mesas donde no tienen personeros todos los partidos, se cuide que quienes tienen personeros no se aprovechen de esas circunstancias, cosa que suele ocurrir también especialmente en provincia. En el 95 desplegamos 6.000 observadores, en 2000 hemos desplegado momentos más críticos con la caída de Fujimori 20.000 observadores voluntarios en todo el Perú, y este año estamos planificando tener 2.000 observadores. Son voluntarios que trabajan con la casaca y que por la paz, con la bandera del Perú, y que cívicamente quieren contribuir a que haya elecciones libres, democráticas, transparentes y puras, y que sean elegidos aquellos a quienes el pueblo quiere que los escuchen. Muchas gracias.